Vamos entonces a resumir este capítulo del desarrollo de la teología cristiana de los siglos 4 al 6 y lo voy a hacer explicando la fe de la Iglesia en Cristo. Entonces, vamos a ver las afirmaciones de la Iglesia y luego entender las herejías a partir de lo que ellos niegan. Entonces, empezamos hablando de que Cristo es una persona. ¿Sí? Cristo. Ahí la imagencita es para que entendamos que es una persona. Y es una persona que es para nosotros la segunda persona de la Trinidad. Son tres personas distintas, ¿sí? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La segunda persona de la Trinidad, Cristo, que por ser la segunda persona de la Trinidad es de una sola naturaleza junto con el Padre y el Espíritu Santo, es quien se encarna. Entonces, pero él, por ser Dios, es de naturaleza divina. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del Padre, hablamos del Padre, el Padre es una persona, la primera persona de la Trinidad, y es una persona y una naturaleza junto con el Hijo y el Espíritu. Si hablamos del Espíritu Santo, es una persona, la tercera de la Trinidad, y también es de una naturaleza, una sola naturaleza con el Hijo y el Espíritu, y el Padre, perdón. Hablando de Cristo, entonces él siempre desde toda la eternidad ha sido una persona y por ser persona divina, es naturaleza divina junto con el Padre y el Espíritu. Es distinto al Padre porque es una persona distinta. Es igual al Padre y al Espíritu porque es una naturaleza con ellos. Eso es lo más básico, ¿cierto? Pero en un determinado momento de la historia, la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, ¿sí? Asume la carne humana, se hace hombre. Entonces, en el momento de la encarnación, el Hijo, que era solo una persona y una naturaleza, asume otra naturaleza. Entonces, solo en el momento de la encarnación, el Hijo ya es, no de una naturaleza, sino de dos. Sigue siendo una sola persona, persona divina. Pero en el momento de la encarnación es también naturaleza humana. Bueno, entonces, ¿qué dice el Concilio de Calcedonia? Que es del 451, recordando lo que ya había dicho el Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso dice que las dos naturalezas, no dice que las dos naturalezas, no, dice que la unión en Cristo es según hipóstasis, pero es el Concilio de Calcedonia quien dice que las dos naturalezas están unidas hipostáticamente. Unión hipostática sí fue un término usado por Éfeso. Entonces, ¿qué es unión hipostática? Traducción al español de unión hipostática, unión en la persona. Eso significa unión hipostática. Es decir, que las dos naturalezas se unieron en la persona del verbo. Entonces, definición de unión hipostática, unión de las dos naturalezas en la persona del verbo. Y el concilio entonces va a decir, Calcedonia, que como Cristo es de naturaleza divina, es verdadero Dios. Si es verdadero Dios, en él, ya concluimos teológicamente, eso no lo dice el concilio, hay inteligencia divina y voluntad divina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es, pues, verdadero Dios. Y como es de naturaleza humana, es verdadero hombre. Y si es verdadero hombre, en Jesús están las dos propiedades esenciales del ser humano. ¿Cuáles son las dos propiedades esenciales del ser humano? La razón. No, 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 no. Esas no son propiedades esenciales del ser humano. ¿Cuáles son las dos propiedades esenciales? El cuerpo y el alma. Muy bien. Ahora sí, creo que fue Diego el que había contestado. ¿Cuáles son las dos facultades del alma? La razón es una, ¿no? Sí, la inteligencia y voluntad. Y voluntad, muy bien, exacto. Entonces, recuerden eso, la persona humana es unidad sustancial. Esto es antropología, repaso antropología filosófica. El resumen de toda la antropología filosófica. La persona humana es unidad sustancial. ¿Y cuáles son las dos propiedades esenciales de esa unidad sustancial? Cuerpo y alma. ¿Y cuáles son las dos facultades del alma? La inteligencia y la voluntad. ¿Listo? Muy bien, entonces, esto es lo que dice la iglesia. Ahí está el resumen de lo que es la fe de la iglesia. Las herejías
son la negación de alguna verdad que está ahí en la diapositiva. El concilio, que no lo vimos porque es del año 680, ese no está en las diapositivas, es el monotelismo. Contra el monotelismo, el concilio de Constantinopla III va a afirmar que la voluntad humana y la voluntad divina están unidas porque quieren nuestra salvación, pero va a afirmar contra los monotelitas que afirman una sola voluntad en Cristo, que en Cristo hay dos voluntades. Pero bueno, eso dejémoslo así, ¿cierto? Y entonces, si en Cristo, esto ya es cristología, hay ciencia divina, también hay ciencia humana. Entonces, en Cristo hay una doble ciencia, ciencia divina y ciencia humana. Doble voluntad, voluntad humana y voluntad divina. ¿Por qué hay doble ciencia? Porque es Dios y hombre. ¿Por qué hay doble voluntad? Porque es Dios y hombre. Muy bien. Las herejías son una negación de esas verdades de fe que están ahí. Inclusive vamos a ver unas desde el siglo I. Los adopcionistas decían que no era verdadero Dios. ¿Por qué? Porque decían que el Padre lo había adoptado en el río Jordán. ¿Quién responde? Los padres apostólicos. Entonces, lo que está en verde es esa afirmación, verdadero Dios está contra esa herejía. O lo pueden haber al revés. Eso que está en verde, esa herejía que dice ahí adopcionismo, quitándole la palabra contra, niega esa verdad. Y así pueden ver el resumen. Segunda, si Cristo dice la iglesia que es de cuerpo real, la herejía que niega que Cristo es de cuerpo real es la de los docetas, porque decían que el cuerpo de Jesús era aparente. Y también los gnósticos porque decían que el cuerpo de Jesús era un cuerpo astral, celeste. Eso no lo dice la iglesia. El cuerpo de Cristo es humano, real. ¿Quién le responde? Los padres apostólicos. Luego llega otra herejía, el arrianismo. El arrianismo va a negar que Jesús fuera de naturaleza divina. Cuando decimos que Jesús es de una sola naturaleza con el Padre y el Espíritu, estamos diciendo que es consustancial al Padre y al Hijo. En griego, homoousios. Lo que nosotros decimos en el credo, la palabra homoousios es de la misma naturaleza. Entonces es la afirmación de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son homoousios, son de la misma naturaleza. El arrianismo va a negar que Jesús sea una naturaleza con el Padre y el Espíritu. Es herejía trinitaria, pero también cristológica. Eso niega el arrianismo, que Cristo sea de una naturaleza con el Padre y el Hijo. Luego viene otra herejía, que está anterior al arrianismo. Esta le responden en el 381. Es la herejía de Apolinar. Apolinar va a negar que Cristo tenga alma racional. Mire que son una negación de una de las propiedades de las propiedades esenciales. Entonces, el apolinarismo va a decir que cuando se da la encarnación, el verbo, la persona del verbo, asume las funciones del alma y el alma queda eliminada. Por eso es negación del alma racional. Luego, ¿qué herejía va a estar también? Los nestorianos. Los nestorianos van a negar que Cristo sea una persona, porque los nestorianos tenían una conclusión. Ellos decían, si Cristo es de naturaleza humana y es de naturaleza divina, tiene que ser persona divina y persona humana. Entonces los nestorianos no van a afirmar que Cristo es de una persona, sino de dos personas. Por eso es una negación de la unipersonalidad de Cristo, que Cristo sea una persona. Eso decían los nestorianos. Hombre, si es de dos naturalezas, tiene que ser de dos personas. Cometían ese error que, digámoslo así, tiene un énfasis filosófico. Luego hay otra herejía, los monofisitas, a la que se les va a responder en el concilio de Calcedonia del año 451. Ellos ya decían que, así como los los apolinaristas decían que en el momento de la unión el verbo absorbe el alma, lo que van a decir los monofisitas es que en el momento de la unión la naturaleza divina absorbe la humana, entonces se queda sin naturaleza humana. Por eso hay una afirmación de ellos que dice dos naturalezas antes de la unión, una después de la unión. ¿Por qué dos antes de la unión? Porque ellos decían, se unen la humana y la divina, pero inmediatamente se unen, la divina absorbe la humana. Entonces queda una sola naturaleza. Entonces, ¿qué niegan los monofisitas? La naturaleza humana de Cristo. Terminan afirmando solo la naturaleza divina de Cristo. Luego vienen los monotelitas, que van a negar la voluntad humana de Cristo. Esto es parecido a los apolinaristas y a los monofisitas. Estos van a decir que, así como estos
apolinaristas decían que el verbo absorbe el alma, y como los monofisitas que decían que la naturaleza divina absorbe la humana, lo que estos van a decir, los monotelitas, es que la voluntad divina absorbe la voluntad humana. La voluntad divina absorbe la voluntad humana. Eso van a decir los monotelitas. Luego ya hay una herejía que se llama el iconoclasmo, que en el fondo, cristológicamente, eso sí es una explicación más posterior, van a negar la unión hipostática de Cristo o la niegan, pues, digámoslo así, implícitamente. Pero el iconoclasmo lo que va a decir es que no se pueden hacer imágenes de Cristo, que no pueden haber iconos de Cristo. Este es el resumen de las herejías, este es el resumen de ese capítulo. Ahí está el pelagianismo y el donatismo, pero ustedes ya, pues ahí está explicado en las hojas. No sé si hay alguna pregunta de este tema, pero yo creo que ahí con este esquema queda resumido ese capítulo y ya los capítulos que faltan, el del monaquismo, el de la pontificado y liturgia, creo que son mucho más sencillos de leer y de entender. Entonces, muchachos, de verdad, Dios les pague, muchas bendiciones y bueno, no sé, abro para si hay alguna pregunta de este tema.